Muy bien, vamos a darle los muy buenos días a nuestro invitado de hoy para el desayuno. Se trata justamente de un profesional que, bueno, nació en Tandil, hizo la escuela secundaria aquí en la ciudad de Tandil y que después se fue a otras tierras a, bueno, realizar sus estudios terciarios y postdoctorados. Vamos a recibir entonces a Santiago Coelho. Ante todo, muchas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Tandil Despierta. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Dónde estás viviendo, Santiago? Yo estoy viviendo en Nueva York, hace 3 años ya. Hacenos un poco la historia de tu carrera, sí, educativa, si se quiere, que te ha llevado desde Tandil a varios puntos del mundo. ¿Cuál es tu especialidad principalmente? Contanos eso al principio. Eso fue cambiando un poco. Yo estudié primario y secundario toda la vida, vivía acá en Tandil. Después me fui a... Perdón, porque hay gente que por ahí dice, mirá, ese es Santiago. ¿En qué barrio, en qué zona vivías? Yo siempre viví cerca del barrio del Cerrito, ahí, y hice la primaria en la 34, una que queda en Constitución, Sí, y después el secundario lo hice en Sierra, que queda acá en Mitre, sí, correcto. Mitre al 300. Y después me fui a estudiar Ingeniería Eléctrica a la Universidad Nacional de La Plata, y me gustó un poco... Tranquilo, tranquilo. Tenés agua siempre ahí por cualquier cosa. Me gustó un poco, pero sobre el final de la carrera me di cuenta que no sé si ingeniería era del todo para mí. Y justo me salió la posibilidad de agarrar una beca e irme a estudiar a Inglaterra y hacer un doctorado más en temas de física médica, o bioingeniería, por así decirlo, y que era más en resonancia magnética, o sea, la física detrás de resonancia magnética, pero siempre con aplicaciones en medicina, para estudiar el cerebro. Y me fui ahí, viví 5 años en Inglaterra, repartidos entre Sheffield y Leeds. Y después ya hace 3 años que me mudé a Nueva York para seguir en esos proyectos, simplemente con otro grupo, una universidad un poco más grande. ¿Qué edad tenés? ¿Cómo hiciste todo eso en este tiempo? 31. 31 años. Una carrera impresionante en cuanto a la formación. ¿Qué has hecho? Bueno, obviamente carreras de grado y después posgrados. ¿Qué has hecho en posgrados? Y posgrado el doctorado y después ahora estoy en un postdoc, que es simplemente trabajar como científico, ¿no? Trabajar como científico, nombre, que no es poco, por cierto. No es poco. Bien. ¿Cuáles son las áreas en las que estás trabajando concretamente? ¿Cuáles son los proyectos? Los proyectos son más que nada el uso de modelos de física, de qué es lo que medimos en un resonador, para tratar de describir el cerebro con mejor detalle que el que se puede hacer actualmente con las resonancias tradicionales. Y la idea es usar eso en aplicaciones médicas, para diagnosticar enfermedades en etapas más tempranas, o también para poder saber en qué etapa de la progresión de una enfermedad un paciente está, que muchas veces es complicado para algunas enfermedades. Y eso es clave para saber qué fase del tratamiento iniciar. O sea que estás muy familiarizado, convivís con resonadores, me imagino. Sí, tenemos un montón todo el día, o sea, todas las semanas hago experimentos en ellos. O sea, interpreto por lo que vos decís que la idea es poder perfeccionar la técnica para encontrar, por ejemplo, no sé, problemas cuando todavía no están demasiado visibles. ¿Por ahí va la cosa? Sí, vos corregime, por favor. No, sí, exactamente. La idea es, los resonadores son muchísimo más versátiles de lo que por ahí parecen, y se puede extraer un montón de información de ello. Y la idea es básicamente, hoy por hoy, la mayoría de los diagnósticos clínicos de resonancia magnética se basan en un análisis más cualitativo, es decir, un radiólogo que está muy bien entrenado mira las imágenes y puede detectar cosas que no deberían estar ahí. Un tumor, por ejemplo, o lesiones en el tejido que no parece sano. Ahora, la idea es migrar y hacer algo que, si bien también tenga ayuda cualitativa, pero que sea más cuantitativo, que los números en la imagen te digan algo, y para obtener números que digan, no sé, densidad de neuronas en una parte del cerebro o cosas por ese estilo, necesitas modelos físicos y matemáticos que te ayuden a decir, la señal de resonancia en realidad tiene cierto origen, y yo entiendo cuál es el origen, y a medida que varío los campos magnéticos del resonador, puedo extraer esas propiedades del tejido, digamos. O sea, y cuantificarlas. ¿Llegás a cuantificar, o la idea es poder llegar a cuantificar neuronas? No es necesariamente la cuenta de neuronas, pero sí las propiedades de un conjunto de neuronas. ¿Qué serían las propiedades? Por ejemplo, la densidad. Nosotros lo que hacemos es medimos básicamente, la mayoría de las modalidades de resonancia miden propiedades de las moléculas de agua dentro del cerebro. Ajá. Entonces,
simplemente saber la cantidad que está dentro y fuera de las neuronas. Eso ya es una buena proxy para saber la densidad de las neuronas o de la densidad de las conexiones. Y esos son, en principio, biomarcadores, pueden ser biomarcadores muy útiles, porque sabemos que hay enfermedades del cerebro que tienen procesos patológicos que atacan directamente esas propiedades. Ajá. Entonces, si vos podés medir cosas tan específicas, resulta que podés, de nuevo, lo mágico de resonancia es que es sin abrirle la cabeza. Exacto. Entonces, podés desde afuera saber si está en presencia o no un cierto proceso muy específico. Eso es lo que apuntamos. En cuanto a lo que son los resonadores, evidentemente para llegar a todo este tipo de determinación, además del trabajo específico de los investigadores, ¿hay avances en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo que es justamente distintas generaciones, por así decirlo, sí, de resonadores? Sí, en los últimos 25 o 30 años ha habido un montón de avances. Aún así yo diría que últimamente está avanzando mucho más rápido la teoría detrás y el software más que el hardware en sí. O sea, de nuevo, el hardware viene avanzando y por eso nosotros en muchos proyectos licitamos por financiamiento para comprar una mejor máquina para poder hacer cosas más interesantes, pero aún así con los caballitos de batalla puedes hacer un montón de cosas, de las nuevas incluso. Santiago Coelho está con nosotros, es investigador, es de Tandil, joven investigador, está en Estados Unidos ahora y se dedica a estudiar la parte blanca del cerebro, ¿no? O el cerebro en general a través de estas técnicas, que yo quisiera profundizar un poquito en esto para poder entenderlo mejor. Hoy por hoy, digamos, un técnico observa el cerebro, observa una resonancia y ve cosas, ¿no? Y sabe cuando hay algo que no está bien. Ahora, lo que vos planteás es a través de la física y de los números que lo que muestra el resonador pueda traducirse en cuestiones por allí que no son tan visibles, sino más matemáticas, más físicas. Claro, la idea sería que la imagen no simplemente sea una diferenciación de contraste entre distintos tejidos, sino que tenga números asociados a las propiedades de esos tejidos. Un ejemplo, como decía hoy, la densidad de los axones, que son las conexiones entre las distintas neuronas. O, por ejemplo, la integridad de los axones, que son los que conectan y transmiten los impulsos entre neuronas. Tienen una proteína alrededor que se llama mielina, que es como el aislante que hace que esa conexión sea eficiente. Cuando esta proteína se desintegra, que es lo que pasa, por ejemplo, en esclerosis múltiple, la conexión pierde eficiencia y puede empezar a haber déficit cognitivo. Este tipo de propiedad, el grosor de esa pared, de esa barrera de proteína, son cosas que nosotros podemos medir con resonancia. Y cuantificar eso con un número podría ser muchísimo más preciso para detectar este tipo de enfermedades, más que esperar a que la desintegración del tejido es tan grande que la terminas viendo a nivel más macro, digamos. Claro. Eso sería... Sí. O sea, anticiparse a la cosa y bueno, luego la medicina verá si hay posibilidad también de trabajar en la prevención o retrasar, ¿no?, la llegada de esa enfermedad. Claro, hay como distintas peleas al mismo tiempo en ese sentido contra las enfermedades. En la que nosotros trabajamos principalmente es en la de el diagnóstico lo más temprano posible y también la de el diagnóstico lo más acertado posible, de nuevo, de una forma no invasiva. Después sí hay un montón de gente que trabaja en el desarrollo de drogas y de tratamientos de forma que puedas ralentizar lo máximo posible el avance, la progresión de la enfermedad o incluso ir para atrás, digamos, lo cual en la enfermedad del cerebro es extremadamente difícil. Por eso, como lo más probable, hoy por hoy lo que más se hace es tratar de frenar el avance, por eso es que el diagnóstico temprano toma un valor tan alto. ¿Esta investigación dónde se viene realizando? ¿Bajo qué institución o cómo se trabaja justamente, cómo se integran los equipos? Yo estoy en la Universidad de Nueva York, que tiene una escuela de medicina que es gigante y muchísimos recursos, y ahí somos un grupo bastante multidisciplinario. Yo trabajo en la parte de física / ingeniería, y después tengo mis jefes también físicos, pero tenemos colaboradores que son clínicos, porque obviamente necesitamos gente que sepa del cerebro y que esa sea su especialidad, también radiólogos, y nada, el financiamiento viene en parte de la universidad y también en parte de proyectos que licitamos, por así decirlo, a organismos que son los que nos dan el funding, el financiamiento para
hacerlo. Cuando hablas, Santiago Coelho está con nosotros, es investigador, es de Tandil, tiene 31 años, recorrió gran parte del mundo formándose, ahora está trabajando allí en Estados Unidos. Cuando hablas de hacer cosas dentro del resonador, dijiste a la pasada, ¿no? Que, claro, debe ser, no digo un juego ni mucho menos, pero digo, sí un lugar donde vos experimentás. Sí. ¿Qué cosas? ¿De qué estás hablando? Como decía hoy... Que se puedan decir. Sí, sí, sí. Los resonadores son muy versátiles. Es simplemente un gran campo magnético y vos arriba de ese gran campo magnético, que es muchísimas veces más grande que el de la Tierra, puedes aplicar variaciones a ese campo magnético para excitar las moléculas de agua del cuerpo de alguna forma. Y justamente en los patrones estos de excitación, la gran mayoría de los patrones no generan nada útil. Pero hay patrones que han sido descubiertos e incluso han dado premios Nobel. De hecho, las dos Mansfield, Peter Mansfield y no me acuerdo el nombre del otro, los dos ganaron el premio Nobel de Medicina justamente por encontrar el patrón que te permitía con un resonador magnético generar imágenes, porque no es trivial la forma de hacerlo. El punto es, cuando vos encontrás algún patrón de algo que te dice que vos decís, excitando los campos, usando campos magnéticos de cierta manera, puedo tener esta información que antes no se usaba, de repente eso es apasionante porque decís, puedo ver si esto me sirve para hacer algo nuevo. Claro. Muchas veces eso resulta en la nada, pero justamente esta búsqueda de decir cómo puedo hacer las cosas distinto para ver si puedo de repente encontrar una lupa nueva, digamos. Porque un resonador magnético es eso, es una lupa dentro del cuerpo. Y dependiendo de cómo lo usás, puedes mirar a distintas profundidades o distintas cosas. Entonces, eso sería como... Claro, ¿no? Termina siendo como un juego, por así decirlo. Sí, sí. Vamos a dejar alguna pregunta para el próximo bloque, si te parece, Rodolfo, y seguimos charlando con Santiago Coelho. Sí, quería consultarle si este tipo de investigación, bueno, es habitual que se realice en otros países, si es el único lugar en donde se concreta, y si hay otros lugares, bueno, cómo se trabaja, si hay algún tipo de intercambio de los avances o de las informaciones. Santiago Coelho está con nosotros, 31 años, investigador, es de Tandil, vive en Estados Unidos, bueno, está pasando las fiestas aquí en la ciudad de Tandil, con él seguimos charlando. Santiago, decíamos, bueno, el tipo de investigación que estás realizando vinculada con la física médica, ¿dónde se realiza? ¿Únicamente allí en esta universidad o hay algunos otros puntos del mundo que estén trabajando en lo mismo? No, la realidad se realiza en todo el mundo, de hecho hay un par de grupos de acá de Argentina también que contribuyen. Hay una sociedad que es de todos los investigadores que trabajan en resonancia magnética en el mundo y esa es la conferencia anual a la que siempre vamos, y instituciones es lleno de todo el mundo. Sobre todo, obviamente, Estados Unidos tiene un pisa fuerte por el simple hecho de que pisan fuerte en todos los temas de investigación, claro, por tener un montón de recursos. Pero sí, diría, hay un montón de instituciones que tienen ya en Europa, en Reino Unido, donde estaba yo antes, también en Estados Unidos y en el resto del mundo. Sí. ¿Qué diferencia hay en materia de lo que vos estudiás? Que reiteramos, estudia la materia blanca del cerebro, estudia el cerebro, por ejemplo, en Europa, con la manera de estudiar en Estados Unidos. Digamos, ¿qué cosas por ahí aprendiste en Inglaterra que tiene de diferente con la forma de estudiar en Estados Unidos? La verdad que, si bien hay un montón de cosas en común, lo que más me llamó la atención fue que en Estados Unidos es como que, ¿cómo decirlo? Un poquito más competitivo en el sentido de que por proyectos sobre todo es como una, no sé si decir una guerra, pero no, sí. los entes de financiamiento hacen llamadas para proyectos, entonces la gente aplica con su proyecto y si ganas la competencia, por así decirlo, que simplemente evalúan los proyectos y dicen el de mejor calidad o el que tiene más chances de lograr sus objetivos es el que le damos el financiamiento, y ese proceso es bastante más competitivo en Estados Unidos. Y entonces, que en Europa, diría. Y en Europa, digamos que es más parejo el tema, se financia a todos, o es otra forma la de elegir los proyectos. Yo diría que es un poco más parejo y sí, esa sería la un poco más parejo. Pero sí, la verdad, en los lugares que he estado, siempre la verdad me sorprendió de que el nivel de profesionalismo, de que siempre hay gente muy ambiciosa, con ganas de hacer cosas, y eso está bueno, de que cuando mezclas eso con recursos, eso es bueno, las cosas avanzan un montón. Esa mezcla es buena.
Está Santiago Coelho, perdón, Rodolfo, investigador, trabaja en Estados Unidos, estudia y trabaja ahora en Estados Unidos, tiene su familia en Tandil. ¿Quiénes componen tu familia? Contanos. Mi familia es mi viejo, Sergio Coelho, mi vieja Roxana Pérez, los dos son bioquímicos, y mi hermano Gonzalo, que es ingeniero de sistemas. O sea que venía de alguna manera, no es exactamente lo que hacen tus viejos, pero algo había ahí en la genética. Sí, si bien ellos no hacen ciencia, siempre fueron muy de ese palo. De hecho, creo que cuando tenía, no sé, 5 años, hubo un Papá Noel que me regaló un microscopio. Ah, mirá. Así que, sí. Claro. Así que desde chico por ahí siempre hicieron que me guste. A ver, no hicieron, en realidad yo me gustaba solo, pero siempre me... Bueno, pero digamos, lo incentivaron de alguna manera. Sí, tal cual, tal cual. El esa es la espíritu de la palabra. investigación. Santiago... De curiosidad, diría. Sí. Exactamente. Todos estos avances que se están dando, el resultado de estos estudios, ¿cómo están en cuanto a, bueno, llegar al usuario general, digamos, a través de los centros de tomografía o lo que sea? ¿Están llegando a los centros o no? La realidad es un proceso lento. Nosotros igual ahora tenemos un estudio clínico donde estamos particularmente enfocados en pacientes con esclerosis múltiple, entonces donde usamos estos métodos que tenemos, que por ahí podríamos decir que es lo más avanzado que hay hoy en día para ver si podemos aportar o no al diagnóstico de las distintas etapas de progresión de la enfermedad. Y por ahora los resultados son muy buenos, pero incluso aunque termine siendo satisfactorio, la realidad es un periodo que toma mucho tiempo. También no solo tiene que haber buenos resultados en estudios clínicos, sino que después de eso tiene que adoptarse por los radiólogos y la gente que realmente lo usa en el día a día. Entonces es un proceso lento, pero yo soy bastante optimista y creo que son cosas que si se hacen seriamente y los resultados son buenos, es cuestión de tiempo. Esclerosis múltiple, en eso, digamos, están apuntando. Tenemos varios proyectos con distintas enfermedades. Ajá. El principal mío es con esclerosis múltiple por una cuestión de que la modalidad de resonancia magnética que trabajamos nosotros creemos que es la que tiene más chances de ser sensible a los cambios que produce esclerosis múltiple en el cerebro. Es una de estas enfermedades que, digamos, hay pocas chances de revertirlo, sino Claro. Por eso es la importancia de Claro. encontrar el mínimo rasgo, digamos, cuanto antes se pueda detectar y cuanto antes se creen métodos de detección, más fácil va a ser la medicina, digamos, para crear métodos que puedan detenerla o retrasarla. Claro, sí, más que nada detenerla y sí, yo creo que con las técnicas de resonancia que tenemos nosotros tenemos una muy buena chance con este tipo de enfermedades de poder identificarlas. Interesante. Muchas veces hay un mito de que la resonancia es lo mejor que hay para todo. ¿Es tan así que la resonancia es para un diagnóstico para todo tipo de enfermedades o hay para algunas otras técnicas? Yo creo que depende del órgano en cuestión. Para ciertos órganos el contraste en resonancia es imbatible y para otros por ahí tomografía o rayos X es mejor. Entonces también hay un análisis de costo para hacer detrás porque los costos son bastante distintos. Entonces yo creo que hoy por hoy en la clínica, dependiendo cuál es el tejido a hacer imágenes, cambia la modalidad simplemente porque hay que hacer un análisis de todo esto. Entonces, claro, en huesos o resonancia es muy difícil ver algo. Hay gente de investigación que lo hace, pero en la práctica prácticamente no se usa. En cambio, en el cerebro se usa un montón. Claro. Santiago Coelho, ya para ir cerrando, Santiago, por lo menos la última de mi parte, pensando o, digamos, tirando la imaginación hacia adelante, ¿qué te gustaría descubrir o en qué soñás que podés destacarte pensando en estas cuestiones, bueno, que son necesarias para poder curar enfermedades o anticiparse a las enfermedades? ¿Soñás con algo así dentro de cierta racionalidad? Sí, yo creo que poder seguir desarrollando métodos que de repente logren, ahora tenemos un proyecto donde scans que típicamente tomaban 6 minutos, poder hacerlos en 1 minuto. Desarrollos técnicos de ese estilo son por ahí los que más me motivan en el día a día, de decir si de repente el costo puede bajar un factor de 5 o por ejemplo, en vez de necesitar un escáner de último modelo, poder hacerlo con uno normal, o yendo a escáner de último modelo, poder acceder a información que antes no sabíamos ni que podíamos tenerla,
ese tipo de cosas son por ahí como la motivación, al menos mía, del día a día, que yo creo que en más largo plazo podrían impactar la medicina bastante fuerte. Interesante. Realmente un placer conocerlo y saber justamente del tipo de trabajo que viene realizando, la investigación que evidentemente tiene que ver con la calidad de vida de las personas, que es central, creo yo. Así que felicitaciones y gracias por habernos acompañado, ¿no? Tenemos eminencias, ¿viste? Somos orgullosos, los de Tandil somos orgullosos, y tenemos eminencias por todo el mundo. Bueno, en el caso de Santiago es una de ellas. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Saluda a tu familia. Muchas gracias. Saludos a tu familia. Santiago Coelho, quédate un instante más. Santiago es investigador, trabaja bueno, con el cerebro, investigando el cerebro allí en Estados Unidos, en Nueva York, después de haber pasado por distintas partes del mundo en lo que es bueno, el estudio, ¿no? El trabajo del estudio, haciendo doctorados. Ahora sigue estudiando y sigue trabajando en Estados Unidos. Exactamente, realmente una linda historia y con un trabajo sensacional.